Muy buena tarde. Nos da gusto recibir en esta ocasión la participación del maestro Ricardo Valderas Sánchez, quien es ingeniero químico por la UNAM, administrador de sistemas por la Universidad Iberoamericana del Distrito Federal. Y también es un Certified Safety Manager for World Safety Organization. Ha realizado investigación en celulosa y papel y trabajó como ingeniero de proceso en la refinería de Pemex. Con ustedes, el maestro Ricardo Valderas. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia del cálculo del índice de accidentes y su aplicación en la administración de la prevención de lesiones y enfermedades del trabajo. Voy a poner lo que es un resumen de lo que va a ser la exposición. Este sistema es referencia para los encargados de cuidar la prevención de accidentes y la salud en el trabajo, ya sea en los ámbitos particular de cada empresa y en el ámbito oficial. La herramienta empleada es la investigación de accidentes y enfermedades del trabajo. Al registrar lesiones y enfermedades de los trabajadores, se crea un modelo de indicadores numéricos según la frecuencia y gravedad con que se vayan presentando estos incidentes. Al crear un modelo matemático con los indicadores de frecuencia y gravedad, se les da el tratamiento probabilístico igual que cuando se hace un proceso, al igual que se le trata como control estadístico de proceso. La técnica empleada en ambientes variados, tanto humanos como industriales. Apunto que mi especialidad como ingeniero químico siempre ha sido el proceso químico. Entonces, estoy enfocando ahora el dar una asignación numérica para llegar a acumular datos que nos lleven a analizar lo que es sobre el punto de vista de un control estadístico de proceso. Esta es la investigación de accidentes por cortesía del maestro Diego Rivera. La investigación del accidente. El documento conocido como investigación del accidente es empleado para describir en forma precisa los agentes de carácter humano, el estado de la maquinaria y las partes del cuerpo dañadas, los malestares, asignándoles claves que faciliten su inclusión digital. Cuando se investiga un accidente, se tiene en mente la prevención o la posible repetición del suceso, más que como el vicio que sucede, hallar culpables. La estadística de accidente. Todo comienza con el infortunado suceso de un accidente o enfermedad del trabajo. Se crea un documento donde se describe el evento. A ese documento se le llama reporte o forma de investigación del accidente. Este documento lo crea cada empresa según sus necesidades y características de operación. No existe un modelo único, porque cada operación tiene que registrar sus necesidades. Y a la hora de describir un incidente, pues tiene que
reflejar lo que sucede. No es lo mismo una operación de proceso químico que una operación de ensamblado de partes. Son dos cosas completamente diferentes y las necesidades también son diferentes. La descripción del evento. Respecto a la exactitud en la descripción del suceso, es que tratándose de una situación tan compleja, se opte por incluir en la descripción cuando en el transcurso del tiempo se va construyendo la base de datos. A partir de la documentación de la investigación del accidente, se percibe la importancia de la exactitud y la amplitud de la información que arroja esta base de datos. El comentario al respecto es que entre más elementos de información podamos incluir en esa investigación del accidente, igualmente a la hora en que nosotros digitalicemos toda esta información, vamos a tener una base de datos más rica, con más contenido, que nos puede dar más orientación para futuras acciones, como lo voy a ver después. Este es un ejemplo, pues me voy a permitir exhibirles un documento que lo hice hace muchos años, lo utilicé. A través de esta plática estoy incluyendo, probablemente les estoy faltando al respeto como mi audiencia, pero son elementos que a través de los años han perdido su brillantez, pero fueron elementos con los que estuve trabajando. En este caso, podemos ver aquí que se trata de la parte del cuerpo, perdón, en este caso es la parte del cuerpo. Luego tenemos los factores humanos, la naturaleza de la lesión, que está en inglés todos estos términos. Por ejemplo, aquí este es cuando usa una punzadora, o cuando un objeto cortante se punza, el envenenamiento. En el caso de la parte del cuerpo, pues podemos tener todas estas partes. Y noten ustedes que a la izquierda de cada una de estas características se está incluyendo la clave que va a facilitar su inclusión digital. Bueno, ya sucedió el accidente. Ya sabemos en qué consistió, qué parte del cuerpo, pero vamos a pasar a otra cosa, que en el caso del proceso químico era interesante saber: los factores humanos y las condiciones del equipo. O sea, en este caso le dicen técnicamente, ya con la edad se me van las ideas, pero las tengo presentes. Las condiciones, o sea, esta es la maquinaria, el mantenimiento, y esto es la actitud que vamos a ir formando a través de la capacitación y del entrenamiento y de reflejar todos estos factores de regreso cuando en la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene se vayan revisando todos estos elementos. Noten ustedes la cantidad de información que estamos incluyendo y la variedad hasta ahorita de la naturaleza del accidente, la parte del cuerpo, qué factores humanos, esa es la actitud y las condiciones. Esta es una posibilidad. Y esta
esta investigación, este viejo papel, pues ya nos decía que vamos a poner aquí el nombre de la persona y de este lado vamos a ir incluyendo otros aspectos de interés. Al supervisor del área, vamos a incluir también al gerente del área y dependiendo de la gravedad, de lo serio del incidente, esto llega, en el caso en que yo lo viví, a la dirección de la empresa. Porque normalmente se acostumbraba o se acostumbra que los accidentes son huérfanos, no tienen progenitores, ni papá ni mamá. Pero ya les decía yo, no es hallar el culpable, sino es hallar las causas humanas y del estado de la maquinaria. Nuestros muy queridos y respetados obreros. La construcción de la base de datos. Cuando en el transcurso del tiempo se va documentando la descripción de los hechos, suceden los accidentes y enfermedades del trabajo. Se tiene un conjunto de datos que llamaremos base de datos. Esta información a nivel de empresa sirve para los siguientes usos. Señala los puntos que la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene puede vigilar. Probablemente alguien muy fundamentalista, es un comentario personal, profesional, muy apegado a lo que dice la reglamentación en seguridad e higiene de la Secretaría del Trabajo, me vaya a criticar por lo de mixta. Ya no se usa eso, es Comisión de Seguridad e Higiene, me podrían decir. Yo les digo mixta porque es la forma en que se debe de incluir a quienes, a estas personitas que están aquí, tienen voz y voto, también existen. Este es algo que de alguna manera inexplicable, se eliminó de la reglamentación. Ojo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, yo sugiero que sea otra vez mixta. Permite poder presentar mejor la inversión en mantenimiento. Por esos factores de la maquinaria, aquí va a influir. El mantener un buen programa de seguridad cuesta. Y por lo tanto, tenemos presupuestos, sobre todo en esta base de nosotros, de la pandemia, menos, pero tenemos que hacer más con los recursos que son limitados. Puede compararse a nivel internacional con empresas de características parecidas. La información sirve de base para elaborar el diagnóstico y el programa de seguridad y de salud. Casi siempre que yo hablaba en las reuniones que se hacían sobre seguridad industrial, escuchaba muy seguido lo satisfecho que estaban las personas encargadas de la seguridad en las plantas. Estaban durmiendo en sus laureles. Hay que comparar nuestras informaciones, nuestras estadísticas, con otras bases internacionales que le existen. Y de ahí hacer lo que se llama el diagnóstico, o sea, una auditoría de seguridad para ver cómo está la operación, y de este diagnóstico elaborar un programa de seguridad y de salud. Para la autoridad se emplean para evaluar las normas emitidas para que reduzcan los accidentes y enfermedades del trabajo. Estas normas se deben de recibir, de revisar periódicamente
pero no a la luz de un grupo de personas muy respetables que dicen cómo es que debe de modificarse o no modificarse una norma. Hay que incluir las estadísticas de accidentes a nivel nacional, que vamos a ver en otros cuadros cómo es que se han llevado, hasta qué punto, hasta 2017. Son las últimas que tenemos, de 2012 a 2017. El señor Diego nos ofrece su visión de lo que es la unión de la comisión. Estos son los mixtos y esta es la comisión. Por eso digo que hay que incluir a estos que tienen voz. Para los interesados en ver las clasificaciones de Estados Unidos, les estoy adjuntando esta liga donde pueden ver un manual de clasificación de lesiones y enfermedades. Igual estos apuntes, cuando yo estuve investigando todo esto, pues consta de 4 secciones y de 380 páginas. Construir la base de datos. Este es el aspecto de Diego Rivera, que lo conocemos como muralista, como pintor de caballete, pero de ilustrador. Es una economía de trazo para dar un mensaje claro y definitivo. La capacidad del proceso. Aquí empiezo a ver ahora cómo yo lo vi para darle significación numérica a un proceso humano. Cada empresa lleva su propia forma de documentar los accidentes y enfermedades del trabajo y así crean su propia base de datos. Para conocer tendencias, repeticiones, lugares del cuerpo, malestares y comportamientos humanos, es necesario, en una primera etapa, tener al menos 50 eventos para que así se pueda considerar que esta información se comporta como una distribución normal. Cuando se interpreta la base de datos, esta operación vista en función del tiempo puede llevar de 4 a 5 años. ¿Por qué? Son 12 eventos por año, 12 meses. Por 5 años, 60 datos. Donde con dedicación se va integrando la accidentabilidad en la empresa. Estamos hablando de la descripción de lo que sucede en el lugar de trabajo, cuando se puede interpretar como un proceso. Se debe mostrar su capacidad o capacidad de igual manera que se emplea esta técnica en control estadístico del proceso. Aquí es interesante mencionar que esta idea no es nueva. Japón se benefició con ella para pasar de hacer artículos de mala calidad a lo confiable que son ahora. Y su artífice fue Edward Deming, que les fue a enseñar lo que en Estados Unidos no habían querido entender. Les fue a enseñar el control estadístico del proceso y los japoneses lo tomaron no como una técnica administrativa o de números, sino como una religión. Yo me refiero aquí a los ciudadanos rasos, aquellas gentes emprendedoras
que creen que no se pueden hacer las cosas sin una máquina. Hay que llevar registros manuales. Es una cosa muy sencilla, cuadricular una hoja para poner los datos e irlos almacenando. ¿Cómo funciona esto? Tenemos como encabezado una empresa a la que yo le di asistencia. Tenemos aquí IF, que es el índice de frecuencia, y tenemos aquí IG, que es el índice de gravedad. ¿Qué es el índice de frecuencia? Nos va a indicar qué tan frecuentes suceden los accidentes, ya sean de primeros auxilios, de trabajo restringido o de días de incapacidad. ¿Qué tan frecuente es eso? Ahora, la gravedad, pues vamos a ver una cosa. Una empresa que tiene frecuentemente obreros que vayan a días de incapacidad, se va a enfrentar con una crisis, porque a lo mejor ese obrero que se lesionó no tiene un sustituto capaz para estarlo sustituyendo. ¿Cuál es la consecuencia? Pues lotes de productos químicos mal hechos, estándares a la mejor maquinaria que están haciendo en un entorno que no llenan las especificaciones. Tienen sus consecuencias muy graves. ¿Cómo vamos a construir esta gráfica? Este es un periodo, por ejemplo, enero y febrero, y vamos a acumular los 2 meses. Marzo, acumular 3 meses. Abril, acumular 4 meses. Mayo, así, hasta octubre, hasta diciembre, acumulando 12 datos. Esto es como llevar un promedio móvil. Otro dato importante para los índices, fíjense que tenemos el número de casos por 200,000, por las horas, dividido entre las horas trabajadas. Aquí es lo mismo, nada más que aquí solamente se van a tomar las incapacidades y las de trabajo restringido. Déjenme decirle una cosa, cuando en una empresa tenemos una enfermera ocupacional o un médico, a ellos se le pregunta, esta persona que se ha accidentado, ¿qué vamos a hacer con ella? Y entonces ya la enfermera o el doctor, la enfermera ocupacional o el doctor va a decir, pues que se quede aquí, pero aléjalo de donde está. Mándalo a un trabajo de escritorio, lo que tú quieras, pero está en la empresa, puede trabajar. No, no puede trabajar, no puede estar aquí, que se vaya a su casa, que vaya al Seguro Social para que lo atienda. Entonces, aquí llevamos el acumulado. El número de trabajadores nos va a dar las horas trabajadas en esta parte de la fracción. Luego, los números de casos. PA, primeros auxilios. Aquí tenemos esto que nos indica el trabajo restringido y los días de incapacidad. Los días perdidos también se van acumulando, pero este es como una información extra, no va a influir en estos índices. Al final del año vamos a saber cuántos días hemos ido acumulando porque se fueron a su casa. Luego vamos a tener el cálculo
de índices de frecuencia e índices de gravedad por cada mes. Paz, ¿verdad? Y en este caso, aquí en las observaciones, se lee que hubo un incendio. En este incendio, yo tuve mi parte porque no fui capaz de revisar toda la planta. Pero también tuvo su participación en la empresa, que le limitó el dinero al mantenimiento de las instalaciones. El cálculo de índices, pues es de frecuencia, primeros auxilios, trabajo restringido, más incapacidades por 200,000 entre las horas trabajadas. Este índice es muy importante porque nos dice qué tan frecuente suceden las cosas. Una empresa o una operación que tiene un índice de frecuencia muy alto, aunque a veces no sea con días de incapacidad y con trabajo restringido, está cercana a un accidente porque están los riesgos ahí presentes. La gravedad, ahora sí ya tenemos trabajo restringido más incapacidad multiplicado por 200,000 entre las horas trabajadas. ¿De dónde salen estos 200,000? Bueno, vamos a considerar 50 semanas al año por 40 horas trabajadas por semana, de lunes a viernes, y por cada 100 trabajadores. Me dirán, oye, pues te ves muy elegante porque nuestras gentes trabajan hasta los sábados. Pues sí, pero ¿qué tenemos que establecer? Una base. Si quieren, pueden ser, en lugar de 8 horas, pueden ser 15 o 12, pero son excepcionales. No hay empresa que trabaje bajo esos estándares. En 8 horas de trabajo, con una administración bien hecha y con eficiencia de parte de los trabajadores, se cumplen todos los programas. Y aquí tienen ustedes también mi vieja percepción de una empresa, pero ya los empecé a llevar yo su contabilidad por departamento. Aquí están en una empresa farmacéutica. El departamento de producción, que era acondicionamiento, líquidos y parenterales, sólidos, aerosoles, producción primaria, el total de producción. Cada supervisor de aquí fue responsable de estos índices. Luego siguió materiales, que es compras, el área de distribución, los almacenes y las oficinas de planeación. Luego tenemos el total de aseguramiento de calidad, de la inspección, el laboratorio químico, laboratorio biológico. Y aquí tenemos ingeniería, que es mantenimiento y servicios. El mantenimiento de la planta, de los elementos de producción, y los servicios como son vapor, agua, electricidad, que había gente que la estuviera manteniendo. Entonces, esto es un aspecto muy completo porque yo le presupuesté a cada departamento cuántos y qué cantidad, cuál eran sus índices de frecuencia y de gravedad para cumplir con una meta de prevención de accidentes. El total para la compañía, aquí está, demasiado altos. Todo esto lo puse ya en forma más civilizada. Aquí tenemos los mismos departamentos, las horas trabajadas
el número de casos de trabajo de primeros auxilios restringido, incapacidades, los días de incapacidad, los índices estadísticos de frecuencia y gravedad y el presupuesto. El presupuesto para cada departamento. Fíjense qué detalle. Esta compañía tuvo 277 días de incapacidad. O sea, casi una persona por día. En 365 días esto. Sus índices de frecuencia fueron de 887 y su índice de gravedad fue de 54.2. Pero fíjense qué interesante. Por ejemplo, este departamento de producción tuvo un índice de 92.9, pero ¿quién es el culpable principal? Líquidos y parenterales, que tuvo 301 de índice. Aquí tenemos 63.2, porque este es 69, el más bajo, pero tenemos otros arriba de 100 y uno de 86. El aseguramiento de calidad, tuvo 54.4, pero el laboratorio lógico tuvo 114.9. El mantenimiento, 101.4. Pues aquí el mantenimiento, 109.7. ¿Pero qué es el mantenimiento? Pues la gente tiene que poner las manos, tiene que poner a sentarse bien, las herramientas deben ser las adecuadas. Entonces, están teniendo demasiados accidentes. Esto tuvo 5 de primeros auxilios, 1 de trabajo restringido y 1 de que se fue a su casa. Total, tuvo un acumulado de días de incapacidad de 2 en ese mes. Aquí tenemos recursos humanos. ¿Cómo es que tiene 666 de índice de frecuencia? Pues es que tuvieron 60 días de incapacidad durante el año. Imagínense recursos humanos. Son gente que está en la oficina. ¿Cómo pasó eso? Pues es que la doctora les daba manga ancha para que se fueran a descansar a su casa. Pero aquí están las cifras. Son datos duros. Aquí es donde los accidentes dejan de ser huérfanos. El total de la compañía, 277 días de incapacidad, 887 de índice de frecuencia y 54.2. Si alguien se asoma a las estadísticas internacionales o nacionales, como vamos a ver después, se va a alarmar. Aquí tenemos otra compañía. Esta compañía tuvo una frecuencia un índice de frecuencia de 114 y una de 57. Está mal, pero no se compara con la anterior. Y es la misma tabla. Por eso insistía yo en un principio en la exactitud, en la amplitud de la descripción de lo que era un accidente. Independientemente de lo infortunado que puede ser un accidente, hay que recoger lo más posible de esa situación. Como gente de seguridad, les digo que después de un accidente, nada es igual para la persona. Aquí tienen ustedes una grafiquita que preparé con esta gráfica. 114 y 57.
El 57 va a representar la línea de referencia en la gráfica para gravedad y el 114 la línea de referencia para la frecuencia. Aquí está. El 114 para la frecuencia y este para la gravedad. Son para la gravedad tenemos esto, estas crucecitas. Se van para acá, para acá, para acá, para acá. Vienen para acá, para acá. Cuando ya se tiene experiencia en analizar cómo se comporta un proceso humano o de maquinaria, según la información que se tiene, cuando no hay una influencia externa, o sea, cuando es un proceso estocásticamente limpio, va a ir arriba y abajo del punto central. Eso es lo bonito de la aplicación. Tenemos aquí la gravedad está más armónica porque son menos los casos. En el caso de la frecuencia, yo había tenido un máximo aquí de 120, pero miren acá, andan como por 200 y tantos los índices. Aún así, con lo exagerado, vemos que se mueven armónicamente arriba y abajo del punto que llamaremos medio. Porque al ir haciendo la acumulación de los resultados, lo que se hace es un promedio móvil. La población afiliada al IMSS. Ese es Diego. No hay. Es como una imagen dice mejor que 1000 palabras. El Seguro Social representa casi el 80% de la población trabajadora con empleo formal en México. Entonces, los datos, las estadísticas de accidentes que publica el Seguro Social son la base nacional. Publica esta memoria estadística anualmente. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social usa esta información y publica sus datos, pero los tenemos nada más de 2005 a 2017. Según el IMSS, cualquier trabajador asegurado puede presentarse en la unidad de medicina familiar para pedir que le atiendan en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad. En caso de un accidente, el propio Seguro Social llena el formato SF7 y en el caso de enfermedad del trabajo, el formato ST9. Aquí hay dos casos interesantes en lo que se refiere a la seguridad. Los accidentes de SF7 los trata seguridad y los accidentes ST9 se trata como higiene industrial. Aquí tienen ustedes información sobre accidentes y enfermedades del trabajo de 2005 a 2017. Evolución de las tasas de accidentes y enfermedades de funciones del trabajo. Este es el gráfico. Este es por cada 100 trabajadores. Como ven ustedes, yo estoy aplicando una estadística que no va de la mano con lo que publica el Seguro Social ni la normatividad, pero a mí me aparece como técnico en seguridad y como ingeniero que la base debe de ser una base más confiable, más directa, que decir
¿Cuántas cosas por cada 100 trabajadores en base a qué? Aquí la Secretaría del Trabajo le llama riesgos. Bueno, y aquí está de 2008 a 2018. ¿Qué podemos hacer con los riesgos? Pues a mí riesgo no me dice mucho. Diferencia del cumplimiento y registro de control interno. Hay que tener claro la diferencia que existe entre el cumplimiento de la normatividad y, por otro lado, la forma de investigación de accidentes que es particular a cada empresa. De hecho, la normatividad en la norma número 19 establece al final de ella que la forma de llevar las estadísticas de accidentes no es obligatoria para cumplir con la norma. O sea, nos está dando la oportunidad de hacerlo a nuestras necesidades. El sistema para clasificar lesiones y enfermedades del trabajo es referencia para los encargados de cuidar la salud e higiene en el trabajo, que empleen esta información para identificar tendencias y construir una base de información. Informar de los accidentes. Aquí está la parte de los obreros que producen la riqueza y la forma de administrar la información. Las estadísticas nacionales, pues aquí estoy dando la liga de las dos. El comentario que yo tengo es que quizás debido a la pandemia, se publicaron estos datos hasta 2017. 18, 19 y 20 no hay información. A lo mejor 18 sí, pero pues estamos luchando primero con la pandemia, con muy buenos resultados. A pesar de las lastimosas muertes que nos han lastimado en familia, en conocidos, pero se está llevando adelante al país. Ahora voy a pasar a revisar lo que es la normatividad americana. ¿Por qué pongo esto? Porque es cuando la ciudad de Chicago, en 1876, se incendió. Toda la ciudad. Y aquí dice que tardaron varios días antes de poder controlar el fuego. 300 gentes murieron. Esta gráfica la saqué de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es histórica esta gráfica. ¿Por qué la exhibo? Porque después vamos a ver ahorita más adelante cuán antigua es la base de datos que cultiva el gobierno americano. Mucho se ha hablado de la diferencia de las economías, pero una economía y una industria tan sofisticada, tan amplia, desde hace más de 100 años, la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos se preocupa por esto a través de estas agencias. Cada quien podrá practicar su inglés, pero esta se refiere a la ley que creó la seguridad en Estados Unidos en 1972. Esta agencia se encarga de llevar el score, como en el béisbol. A ella le llegan toda la información. Esta
esta se la pasa a esta y es un programa para empezar a diferenciar todas estas cosas. Esta se preocupa de darle un tratamiento, una interpretación estadística a la información, porque son cientos, miles, millones. Aquí hay un handbook para manejar el sistema de información de Estados Unidos. Y esta agencia permite, en comparación con México, Canadá y Estados Unidos, establecer parámetros de comparación entre industrias. El INEGI participó en eso y dijo, de la lista que me propones tú, Estados Unidos y Canadá, yo digo que esta y esta son comparables. Miren ustedes, esta es una compañía que es clásica para llevar su estadística de accidentes. Vemos de la gráfica de 1912 hasta 1970. El número de lesiones aquí eran de 40 y en este caso ya tenemos como 0.5. Dice, bueno, ya es muy añejo esto, ¿no? No, empezaron a hacer esto después de 40 años en que el dueño de esta compañía fabricaba pólvora para la guerra de secesión del norte contra el sur. Él creía tanto en la prevención que él vivía con su familia dentro de la fábrica de pólvora. Y aquí tenemos las plantas de esta compañía. Este es el nombre de la compañía, el estado en donde están. La exposición de horas después de la última lesión y los días de calendario antes de la última lesión. Esta empresa de Baltimore tiene 5,097 días de calendario. Entre 365, 30 años. Y así por el estilo. Es tan larga la lista, porque es una compañía muy grande, que la tuve que dividir en dos. El número de planta, el estado de Estados Unidos, horas sin la última lesión y días de calendario. 1875, 1,647,000 horas sin lesiones. Podrán decir, bueno, es que en esa planta no se lesiona a nadie. Sí, sí se lesionan. Pero ahí está lo bueno de tener un índice. Si decimos 8 horas de trabajo por 40 horas a la semana, como lo había referido antes, tenemos los 200,000. ¿Qué pasa? Que estas empresas, esto de aquí, a lo mejor lo único que tuvo fue tratamiento de primeros auxilios, nada más. No, o trabajo restringido, pero no envió a nadie a su casa. Aquí tenemos los índices de incidencia de casos registrables. En general 2.8, lo cual coincide con lo que pone la estadística del Seguro Social. Pero vamos a ver una cosa. El índice de incidencia, los días fueron 0.9 casos por cada 100 trabajadores. En lugar de los 800, de los 114 que veíamos.
La índice de incidencia, ya cuando es gravedad, de 0.7 por cada 100 trabajadores, reportado en 2018. El timing laboral. El Tratado de Libre Comercio USA-Canadá establece la exigencia para que la fuerza laboral tenga salarios competitivos en la región y democracia sindical. USA desde hace mucho tiempo publica periódicamente estadísticas de accidentes en estas agencias. La autoridad mexicana autoriza ya a optar por una administración de la seguridad y la salud empleando cualquier estándar internacional previo al cumplimiento de la normatividad nacional. Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículo 82. Aquí hay una anotación. Mientras Estados Unidos establece una agencia federal separada de la Secretaría del Trabajo, no es libre. Está supervisado por la Secretaría del Trabajo, pero se encarga de llevar los estándares, la forma en que se registran los accidentes y todo eso, y se llama OSHA. Aquí tenemos solamente un reglamento federal. Las gentes que administran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Señores, tienen ustedes una tarea muy grande, porque no se puede ser juez y parte. No puede ser Secretaría del Trabajo y al mismo tiempo decir cuáles son las normas. Bueno, yo opino, yo no soy Nancy. Y ya sería lo último. La descripción de las agencias, aquí está. Y cierro. Esto lo vio Diego. Cumplió 100 años de nacimiento en 1987. Lo vio 35 años antes de lo que se está dirimiendo actualmente. Ahí nos está diciendo Diego Rivera, esto es México. ¿Es cuánto? Bueno, agradecemos la presentación del maestro Ricardo Valderas y les invitamos a todos los interesados a verla en el canal de YouTube. Muy buena tarde.